Eh, los lípidos son moléculas que tienen un mayor grado de variabilidad estructural que lo que hemos visto, por ejemplo, para carbohidratos, que son mucho más homogéneos entre sí. Eh, y eso hace de que también al tener mayores diferencias entre unos y otros, las funciones a las cuales vamos a encontrar asociados también son bastante más variadas, ¿ya? Eh, por ejemplo, si consideran ustedes los lípidos que deben haber visto de manera general, la membrana es uno de las partes de la célula que tiene una abundante cantidad de lípidos, particularmente fosfolípidos, ¿ya? Entonces, las células tienen que fabricar esos fosfolípidos para que les sirvan como barreras, ¿ya? Como el elemento eh, que permite el flujo de elementos de cosas con el exterior. Es una función importante de los lípidos. Eh, dentro del proceso de coagulación, que tiene como 12 pasos catabólicos para ir generando el coágulo y generar el proceso de coagulación en sí, hay un montón de factores implicados. Uno de esos factores es, por ejemplo, la vitamina K. Y la vitamina K es un lípido, ¿ya? Una molécula lipídica que tiene una función en el proceso de coagulación. Así como la vitamina K, hay otros lípidos que funcionan como cofactores en otros procesos metabólicos. Una función diferente de los lípidos, ¿ya? Eh, hormonas. Hay muchas hormonas derivadas del colesterol, las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿ya? Eh, las hormonas tiroideas también son lipídicas, ¿ya? Entonces, hay un grupo de lípidos que tienen roles como mensajeros entre tejidos, ¿ya? Así como hay mensajeros entre tejidos, también hay mensajeros secundarios dentro de las células, que también algunos son de naturaleza lipídica. Algunos tienen otras formas, derivados de nucleótidos, etcétera, pero hay algunos que son lipídicos, ¿ya? Eh, en el proceso de digestión vamos a hablar de las sales biliares o ácidos biliares, que también son lípidos y que facilitan el proceso de digestión de otros lípidos. ¿Okay? Eh, también vamos a encontrar transportadores. Por ejemplo, si piensan, si consideran a la sangre, es es un tejido que tiene mucha agua y por lo tanto se necesita que existan lípidos que ayuden a transportar lípidos, ¿ya? Eh, dentro de los compartimentos celulares, en la sangre, dentro de las células. Entonces ahí tenemos otra función de los lípidos, ¿ya? En el caso de los animales, el único pigmento que tenemos en términos generales, el pigmento de la piel, es de naturaleza derivado de aminoácidos, pero en vegetales, en las plantas, muchos de los pigmentos que presentan son derivados de lípidos, ¿ya? Los carotenos, que son naranjas, rojos, amarillos, ¿ya? Eh, otros tipos de antocianas, por ejemplo, y otras moléculas también son derivadas de lípidos. Y los pigmentos tienen diferentes tipos de utilidades, ¿ya? Algunos son eh, a, moléculas que facilitan el proceso de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Eh, aquí no está nombrado en esta diapositiva, pero por ejemplo, también tienen como función servir como reserva energética. De hecho, la mayor parte de la reserva energética de un ser humano son triglicéridos, ¿ya? Y de muchos animales y plantas también. ¿Okay? Entonces, eh, si comparamos las funciones de los lípidos, son un poquito más variadas que las funciones de los azúcares, y eso responde al hecho de que los lípidos tienen una mayor variabilidad en sus estructuras. Si tienen mayor número de variantes en su estructura, también se correlaciona con un mayor número de funciones. ¿Ok? Eh,
Dentro de los lípidos que componen los, eh, los seres vivos, podemos clasificar o formar dos grupos en lípidos saponificables e insaponificables. Imagino que esto lo vieron en el curso anterior de biología celular, pero vamos a hacer una repasadita. Dentro de estos lípidos, los saponificables son aquellos que o son ácidos grasos o contienen ácidos grasos, ¿ya? Y son en general la mayoría. Eh, los triglicéridos, los otros acilglicéridos, ceras, ¿ya? Los fosfolípidos, los glicolípidos, las lipoproteínas, todos esos contienen ácidos grasos, ¿ya? Y de hecho los ácidos grasos son una forma básica de lípidos que, que sirve para formar una gran cantidad de formas lipídicas eh, que tienen varios de las funciones que hemos indicado, ¿ya? Además, hay otros lípidos que ya no tienen ácido graso. Algunos pueden derivar de ácido graso, pero se modifican de tal forma que ya su estructura es diferente. eh, y se conocen como lípidos asociados o insaponificables, ¿ya? Que son derivados de terpenos, esteroides, del colesterol, u otros tipos como por las prostaglandinas que vamos a ir viendo cómo se fabrican, ¿ya? Todos estos lípidos tienen que ser o fabricados por las células o incorporados por la dieta, ¿ya? La mayor parte de los lípidos de una célula los fabrica la célula. Algunos, que se llaman lípidos esenciales, tienen que provenir en el alimento, ¿ya? Eh, de, de las diferentes formas de moléculas que componen la dieta, vamos a encontrar que el contenido de ácidos grasos normalmente es uno de los más abundantes, ¿ya? Consuman lo que consuman. Si consumen un pedazo de carne, la parte grasa de la carne, lo que más contendrá serán ácidos grasos, ya sea asociados a fosfolípidos o triglicéridos. Si se consume un vegetal, no sé, un pedazo de palta, qué sé yo, la parte grasa que tenga también contendrá en general ácidos grasos en forma de triglicéridos u otros lípidos que contienen ácido graso, ¿ya? Recuerden que los ácidos grasos son moléculas, cadenas de carbono, que pueden ser saturadas o insaturadas, con un grupo carboxilo en el extremo, ¿ok? Eh, Aquí tenemos un ejemplo de triglicéridos que vienen a ser moléculas importantes en la dieta, ¿ya? Primero vamos a desarrollar eh, el catabolismo de lípidos. Es decir, cómo se degradan los lípidos, cómo se degradan, se absorben y se utilizan los lípidos de la dieta, ¿ya? Y después hablaremos acerca de cómo se fabrican algunos lípidos desde otros tipos de precursores, ¿ok? Bien, partamos por qué es lo que viene en el alimento, ¿verdad? Como les decía, si nosotros revisamos eh, los diferentes lípidos que van a estar contenidos en los alimentos, vamos a encontrar que la mayor parte de lípidos son triglicéridos, ¿ya? Aquí pueden ver una estimación, cerca del 90% de los lípidos. eh, eh, Ustedes recuerden una cosa, consuman lo que consuman, ¿ya? Si es salvo que sea un alimento muy procesado, va a contener diferentes tipos de moléculas. Si se comen una manzana, en la manzana hay células y en las células habrá membranas, que son lípidos, habrá proteínas, habrá algo de azúcares, habrá bases nitrogenadas, hay de todo. Si se comen un pedazo de carne o coman lo que coman, en general van a ser células fundamentalmente, ¿ya? Entonces, normalmente cuando uno consume alimentos,
Hay algunos alimentos que son más ricos en proteínas, otros son más ricos en grasas, etcétera. Y la parte grasa, estamos hablando que de la parte grasa simplemente lo más abundante son triglicéridos, ¿ya? Como son células, también vienen fosfolípidos, ¿ya? Si el alimento es de origen animal, si es de origen animal, también contendrá colesterol y ésteres de colesterol, ¿ya? Recuerden que el colesterol no es fabricado por las plantas. Por lo tanto, el, eh, al consumir vegetales, uno no consume colesterol, ¿ya? Puede consumir fitosteroles y otros esteroles vegetales, ¿ya? Pero no son no son lo mismo. Algunos ácidos grasos libres. También vendrán vitaminas, ¿ya? Hay algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina, la D, la E y la K, son vitaminas de naturaleza lipídica, ¿ok? Así que también en el alimento encontraremos ese tipo de moléculas lipídicas, ¿ok? Y en el caso de los, particularmente estamos hablando de los humanos, el hígado produce eh, algunas moléculas que también son secretadas al intestino delgado, ¿ya? Eh, junto con los ácidos biliares, ¿ok? Entonces, todo este conjunto de lípidos vienen en el alimento, ¿ya? Consuman lo que consuman, si consumen un huevo, con una palta, consuman carne, de la parte grasa contendrá este tipo de moléculas esencialmente. Ahora, eh, como los lípidos son moléculas que, que les cuesta solubilizarse en el agua, tiene que haber un proceso que facilite la separación de los lípidos para que estos puedan ser movilizados a través de las células del intestino hacia la sangre, o vamos a ver que también funciona la linfa en este caso, y que puedan ser derivados después hacia los tejidos donde van a ser utilizados. ¿Ok? Ahora, como hemos visto que el 90% de los de la parte lípida de los alimentos son triglicéridos, no sorprende que una de las que lo que más exista en el tracto digestivo de enzimas de degradación sean lipasas, ¿ya? Las lipasas, tenemos lipasa lingual, lipasa gástrica y lipasa que es secretada por el páncreas hacia el intestino. Las lipasas lo que hacen es hidrolizar triglicéridos, ¿ya? Si ustedes recuerdan, la, los triglicéridos, ya los hemos visto hace un momento. Aquí tenemos un triglicérido, ¿ven? Un triglicérido está formado por glicerol, un glicerol, que es un azúcar, un alcohol azúcar de 3 carbonos, que se une con 3 ácidos grasos, ¿ya? Las colas pueden ser de ácido graso, pueden ser de diferente tamaño, saturados o insaturados, ahí es variable, ¿ok? Eso es un triglicérido. Entonces, ¿qué es lo que hacen las lipasas? Las lipasas van a cortar eh, colas de ácido graso, ¿ya? Colas de ácido graso. Entonces, aquí tenemos de que por ejemplo, yo tengo acá un ácido graso, así, ¿ya? Un ácido graso, ahí tenemos sus colitas, ¿ya? Sus colitas. Y esto, normalmente, las lipasas lo degradan hasta monoglicérido, ¿ya? Y dos ácidos grasos libres, ¿ya? Eh, Eso hacen las lipasas. La esterasa, bueno, primero la fosfolipasa A. La fosfolipasa A hace algo parecido, pero con los fosfolípidos. Si ustedes recuerdan la estructura de fosfolípidos, estos tienen 2 colas, ¿cierto? El triglicérido tenía 3 colas, el fosfolípido tiene 2 colas. Bueno, la fosfolipasa A lo que hace es cortarle una cola, ¿ya?
y nos queda una estructura así y un ácido graso libre. ¿Ok? Eh, la esterasa lo que hace es hidrolizar ésteres de colesterol. Los ésteres de colesterol son el colesterol, sus 4 anillitos, unido con un ácido graso. Y aquí se corta y nos queda el colesterol por un lado, ahí me salió medio raro, y la cola de ácido graso. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, eh, lo que se necesita es que los lípidos pasen a las células y de la célula del intestino y de la célula del intestino pasen hacia la sangre. ¿Ya? Ahora, en las células del intestino se ha encontrado de que no hay transportadores de lípidos. ¿Ya? A diferencia, si ustedes se acuerdan qué es lo que pasaba con los azúcares tenían en la membrana de los enterocitos, tenían transportadores. El SGLT1 y en el otro lado tenían los GLUT y esos transportaban azúcares de un lado a otro de la membrana. Bueno, los lípidos no tienen transportadores, ¿ya? Los lípidos pasan directamente por la membrana, pero para que puedan pasar por la membrana, los lípidos tienen que ser más pequeños que un fosfolípido, ¿ya? Porque piensen ustedes que la membrana es una barrera de fosfolípidos. Entonces, si algo quiere pasar por en medio de los fosfolípidos, tiene que ser más pequeño que un fosfolípido, ¿ya? Entonces, por esa razón es que, por ejemplo, los fosfolípidos que vienen en la comida tienen que ser cortados. Les cortamos una cola, ¿ya? Y pasa del lisofosfolípido, o sea, pasa de fosfolípido al lisofosfolípido. Y un lisofosfolípido ya es una estructura más sencilla, más pequeña que un fosfolípido y se puede meter por en medio de los fosfolípidos y atravesar al interior de la célula, ¿ya? Los triglicéridos tienen 3 colas, también son más grandes que los fosfolípidos de membrana. Entonces, les cortamos 2 colas y nos queda esto, un monoglicérido. Y esta estructura también es más pequeña que un fosfolípido. ¿Ok? El colesterol. Si el colesterol está unido con un ácido graso, es más difícil que pase por la membrana. Si está solo, es más fácil que pueda atravesarla. ¿Ya? Y los ácidos grasos también son más pequeñitos que los fosfolípidos, por lo tanto también pueden pasar por la membrana. ¿Ya? Entonces, en general, como podemos ver, en el alimento nos vienen estos lípidos que no son tan grandes, que no son tan grandes, pero que en general son más grandes que los fosfolípidos de la membrana. Entonces, para poder movilizarlos hacia el interior, hay que cortarles algo para dejarlos más pequeños. ¿Ven? Entonces, el triglicérido le cortamos 2 colas y nos queda como monoglicérido. Al fosfolípido le cortamos una cola y nos queda como lisofosfolípido. Al éster de colesterol le cortamos una cola y nos queda solo colesterol. Y estas formas, tanto los ácidos grasos como estas formas de lípidos, ya pueden pasar con mejor facilidad por la membrana. ¿Ya? Entonces ahí participan las diferentes enzimas. ¿Cuáles son las más abundantes? Las lipasas. ¿Por qué? Porque lo que más viene en el alimento son triglicéridos. ¿Ok? Ahora, otra cosa más. Las, las, piensen ustedes que el bolo alimenticio es una pelota de comida, pero que está que contiene agua, es acuosa, ¿ok? Entonces, los lípidos que vienen en la comida les cuesta separarse. Y allí es donde participan los famosos ácidos biliares, ¿ya? Los ácidos biliares funcionan como si fuesen detergentes. De hecho, funcionan literalmente como una estructura de detergente. Eh, eh, la, la, los ácidos biliares son moléculas que derivan del colesterol, ¿ya? Eh,
Y tienen la peculiaridad de que el colesterol es una molécula, no la dibujo, no está por ahí, pero el colesterol tiene solo un OH, ¿ya? Este OH que está acá. Por lo tanto, todos los demás del colesterol es apolar y solo este OH del colesterol es polar. Ahora, los ácidos biliares, también se les conoce como sales biliares, porque se combinan a veces con otros iones, eh, contienen además otros OHs, como pueden ver acá. Este es un ejemplo, ¿ya? Este es uno de estos ácidos. Tiene acá OH, lo que le da más polaridad, y además tiene un grupo carboxilo, ¿ya? Un grupo COH, lo que le da carga negativa, ¿ok? Entonces, eh, los ácidos biliares son moléculas que derivan del colesterol, ¿ya? Pero que tienen mayor polaridad que el colesterol. Y además de eso, se caracterizan porque todos sus grupos polares están orientados hacia el mismo lado de la molécula, ¿ya? O sea, esta molécula yo la miro de lado, como se ve acá. Aquí se puede ver cómo los tres OH están hacia el mismo lado de la molécula y el grupo carboxilo, que tiene carga negativa, también hacia el mismo lado. Entonces, en resumen, lo que tenemos acá es que una molécula, por un lado, es polar y por otro lado es apolar, ¿ya? Y eso es genial, porque lo que se necesita es que estas moléculas puedan combinarse con el agua y con otros lípidos, ¿ya? Y así funciona un detergente en términos generales. El detergente tiene que combinarse con el agua y también con cosas apolares, ¿ya? Para poder disolverlas. Los ácidos biliares hacen lo mismo, ¿ya? Aquí abajo se lo ve visto de arriba, ¿ven? Aquí tenemos cuatro ácidos biliares y como podemos ver, sus grupos polares están hacia afuera, por lo tanto se combinan bien con el agua y sus zonas apolares están hacia adentro, ¿ya? Entonces aquí puede colocarse diferentes tipos de lípidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el intestino se secretan ácidos biliares, una buena cantidad, y estos van a formar que las gotitas de grasa que van bajando en la comida, ¿ya? Se vayan haciendo cada vez más pequeñas, ¿ok? Ese proceso se conoce como emulsión, ¿ya? Aquí podemos ver, tenemos unas gotas de grasa grandes, ¿ya? O sea, son microscópicas, ¿ya? Son microscópicas, no las podríamos ver a simple vista siquiera, pero para nivel molecular son gigantes, ¿ok? Entonces, piensen ustedes que en el intestino, conforme van bajando por acá las grasas, las enzimas tienen que ir cortando a las diferentes moléculas, las lipasas a triglicéridos, la esterasa al éster de colesterol, etcétera, ¿ok? Entonces, si tenemos una gota gigante de grasa, las enzimas, que van a ser minúsculas aquí, solamente van a ir cortando lo que esté por encima, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen las sales biliares? A esta gota de grasa gigante la transforman en un montón de gotitas pequeñitas. Ese proceso se llama emulsificación, ¿ya? Se llama emulsificación. Entonces, de esta forma disgregan grandes cantidades de grasa que estaban en una sola pelota a muchas micelas, ¿ya? Estas se llaman micelas mixtas, ¿ya? Como pueden ver, aquí los verdes representan los ácidos biliares. Recuerden que estos tienen hacia el lado de afuera los grupos OH, el grupo negativo, por lo tanto pueden mezclarse con el agua que hay en el intestino. Y hacia adentro, como pueden ver, contienen las moléculas que venían en la comida, ¿ya? Contienen ahí fosfolípidos, contienen lisofosfolípidos, contienen colesterol, monoglicéridos, etcétera, ¿ok? Entonces, de esta forma se generan estas micelas eh, que van a ser estructuras que contienen pequeñas cantidades de lípidos. ¿Ve? Son pequeñas, son pocas, ¿ya? Entonces, se disgrega una pelota gigante de grasa en pelotitas, en micelas pequeñas,
y estas van a acercarse hacia la membrana del intestino, van a acercarse hacia acá, y de esta manera, eh, por una cuestión de difusión, los lípidos van a ir ingresando hacia las células del intestino, ¿ya? Recuerden que acá dentro de las células hay menos lípidos, aquí hay más, entonces por difusión se mueven, por ejemplo, los lisofosfolípidos de la micela a través de la membrana hacia adentro, los monoglicéridos, el colesterol, y van moviéndose por la bicapa. Esto es difusión simple, ¿ya? Por difusión simple. Entonces, los ácidos biliares tienen una doble función, porque van a facilitar el movimiento, o sea, van a facilitar el proceso de emulsificación, que es la transformación de gotas grandes de grasa en gotitas pequeñitas, que son más fácilmente atacadas por las enzimas, y después, al formar las micelas mixtas, van a permitir que al acercarse a las membranas ocurre el proceso de difusión hacia el interior de las células del intestino, hacia los enterocitos, ¿ya? Una vez que, que han ingresado, una vez que han ingresado las, las moléculas, son reconstituidas, ¿ya? Son reconstituidas. ¿Qué significa eso? Recuerden, en el intestino yo tenía, por ejemplo, un fosfolípido, al cual, lo que les mostraba acá, un fosfolípido que le cortamos una cola y quedó como lisofosfolípido. Tenía un triglicérido que le cortamos dos colas y quedó como monoglicérido. Bueno, aquí adentro vamos a volver a formar las estructuras tal cual eran antes, ¿ya? Entonces, ingresó el lisofosfolípido y adentro hay una enzima que le pega un ácido graso cualquiera y volvemos a tener acá un fosfolípido, ¿ya? Le pegó un ácido graso. Recuerden que acá, que a la célula han ido ingresando eh, lisofosfolípidos, monoglicéridos, colesterol, y también han ingresado ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos libres, ¿ok? Entonces, esos ácidos grasos los vamos pegando a estas estructuras. A los monoglicéridos les pegamos dos ácidos grasos y ahora tenemos otra vez un triglicérido. Al colesterol le pegamos un ácido graso y tenemos éster de colesterol, ¿ya? Entonces, si se fijan, el proceso de hidrólisis solo fue para que puedan pasar por la membrana, porque lo que teníamos en la comida era fosfolípidos, triglicéridos, ésteres de colesterol. Los tuvimos que cortar. Les cortamos una cola, quedó como lisofosfolípido. Le cortamos dos colas, quedó como monoglicérido. Le cortamos la cola que tiene y quedó como colesterol. ¿Para qué? Ese corte fue en el intestino. Una vez que ingresaron a la célula, los reconstituimos. Otra vez, al agregarle la cola, pasa a ser fosfolípido, pasa a ser triglicérido, pasa a ser éster de colesterol, ¿ya? Y aquí, además, eh, la célula del intestino junta a todos estos en agregados llamados lipoproteínas, ¿ya? Las lipoproteínas que se forman en el intestino se llaman kilomicrones, ¿ok? Y como el nombre indica, lipoproteína, contienen proteínas y lípidos, ¿ya? Los, los, eh, las proteínas son de naturaleza, eh, eh, una parte polar, por eso es que pueden mezclarse con la sangre, otra parte apolar, por eso se pueden mezclar con lípidos, y esto contiene fosfolípidos, por ejemplo, y triglicéridos, ¿ya? Tiene colesterol también, y en general el kilomicrón es una estructura bastante grande comparada con los otros tipos de lipoproteínas, que contiene de, una gran cantidad de triglicéridos. Es lo que más contiene en términos generales, ¿ya?
El, el, en este esquema se puede mostrar cómo es el flujo de los diferentes lípidos en el cuerpo. Aclaremos una cosa. Los lípidos, por su Profe, naturaleza, dime, ¿qué era el kilomicrón? es una lipoproteína. Pero, ¿dónde se encuentra? O sea, ¿qué hace? Ah, eso es lo que estaba por explicar. Sí. Piensen ustedes que la, eh, la sangre es puro agua, ¿ok? Contiene una gran cantidad de agua. Entonces, si se mandan o se envían hacia la sangre lípidos sueltos, como a los lípidos no les gusta el agua, van a empezar a pegarse a las paredes de los capilares, que son membranas, ¿ya? De hecho, eso ocurre a veces en algunas enfermedades y se empiezan a llenar de sangre las arterias, etcétera, ¿ya? Entonces, para una forma de transportar lípidos en la sangre es a través de lipoproteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una estructura que por fuera es polar, porque esto que está acá son fosfolípidos. Y ustedes recuerdan, la cabeza del fosfolípido es polar. Entonces, todos estos son polares. Esto es colesterol, acá tiene un OH que es polar, ¿ya? Polar. La proteína, toda la parte de afuera es polar, las proteínas son polar. Entonces, en general, toda la parte de afuera, toda la parte exterior de la lipoproteína es polar y la parte de adentro es apolar, ¿ya? Entonces, es una forma como un caballo de Troya que lleva escondidos adentro un montón de cosas a las cuales no les gusta el agua, ¿ya? Entonces, las lipoproteínas son formas de transportar lípidos en la sangre, ¿ya? Los lípidos que tienen una parte apolar y que no les gusta estar en el agua de la sangre, viajan escondidos ahí, ¿ok? Entonces, hemos visto que en la dieta vienen diferentes tipos de lípidos, ¿ok? Vienen acá triglicéridos principalmente, colesterol, etcétera, fosfolípidos, ya. Se van absorbiendo. Recuerden, en los enterocitos se absorben los lípidos, se vuelven a ensamblar y se forman los kilomicrones, ¿ya? Y los kilomicrones, como les decía, son una forma de movilizar grasas en la sangre. Bueno, en la sangre y en la linfa, porque el tejido linfático participa bastante acá también, ¿ya? Entonces, estos van a ser enviados y el intestino tiene una red sanguínea y una red linfática que los dirige de manera primaria hacia el hígado, ¿ok? Entonces, la mayor parte de kilomicrones van a ir siendo movilizados hacia el hígado. Y el hígado, que es el centro del metabolismo, toma todas esas grasas, las reordena y las vuelve a enviar hacia la sangre, ¿ya? Entonces, el kilomicrón es una lipoproteína que es producida por las células del intestino y su destino principal es terminar en el hígado. Aquí el hígado toma toda esta cantidad de moléculas, ¿ya? Que recuerden son diferentes tipos de lípidos, y las reordena formando BLDL. Estas de acá. BLDL significa lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Ok? Esas también contienen gran cantidad de triglicéridos. Son un poco más chicas que estas, sí. ¿Ya? Y las envía a la sangre. Ahora, en la sangre recuerden que pasa por todos los tejidos. Entonces, asociado a diferentes tejidos, existen otras lipasas. ¿Ya? Lipasas. ¿Qué hacían las lipasas? Las lipasas cortaban triglicéridos. ¿Qué es lo que más contiene el kilomicrón y los BLDL? Triglicéridos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la sangre pasa por el músculo y en los capilares del músculo hay enzimas lipasas, y cuando pasan, las lipasas le van cortando algunos triglicéridos. En qué se separa el triglicérido? En glicerol y ácidos grasos, ¿ya? En glicerol y ácidos grasos. Y ambos, glicerol y ácidos grasos, pueden ser movilizados hacia el interior de las células para servir como energía, ¿ya? Entonces, conforme las BLDL se mueven por la sangre,
salen del hígado y se pasean por todo el cuerpo, van haciéndose cada vez más pequeñas, porque las lipasas le van cortando triglicéridos, ¿ya? Se transforman en lipoproteínas intermedias hasta que finalmente se transforman en proteínas LDL, ¿ya? Las LDL son lipoproteínas de baja densidad y estas tienen la capacidad de ser fagocitadas. No por todas las células, pero hay muchas células que sí lo pueden hacer, ¿ya? Entonces hacen endocitosis. Específico, recuerden que las lipoproteínas tienen una parte proteica, entonces específicamente reconocida esta y se hace endocitosis. Como a las VLDL se les ha ido quitando triglicéridos, lo que más le queda de contenido a las LDL son colesterol, ¿ya? Entonces esta es una forma de cómo ingresa el colesterol a los tejidos. Estas ingresan, se asocian con el lisosoma, se hidroliza lo que se puede y el colesterol queda libre en la membrana, ¿ya? Esta es la forma en la cual se lleva colesterol a los tejidos. Por esa razón es que la LDL vulgarmente se le llama colesterol malo, ¿ya? No es que sea solo colesterol y no es que sea malo, ¿ya? Lo que pasa es que si una persona tiene mucha cantidad de LDL en su sangre, significa que está enviando mucho colesterol a sus tejidos y eso también es peligroso, ¿ya? Pero así como existe la LDL, hay otra lipoproteína que también es fabricada por el hígado, que se llama HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, ¿ya? Cuando el hígado las fabrica, estas tienen poco colesterol, pero estas se pasean por la sangre. Y conforme se pasean por la sangre, cuando se acercan a una membrana que tiene más colesterol que ellas, le quitan un poco de colesterol y así se van llenando. Cuando alcanzan una concentración relativamente alta de colesterol, cuando pasen por el hígado, serán endocitadas y serán recicladas. ¿Ok? Entonces, a las HDL se le dice colesterol bueno porque retira colesterol de los tejidos, ¿ya? Saca colesterol de los tejidos y lo regresa al hígado para que sea metabolizado. ¿Ok? Los contenidos porcentuales de cada una de las lipoproteínas de importancia aquí se muestran. Pueden ver, los kilomicrones, lo que más contiene son triglicéridos, ¿ya? Las VLL también. Las LDL tienen harto colesterol, ¿ven? Harto colesterol. Y las HDL son más proteína que otra cosa, ¿ya? Sus tamaños también son diferentes, estas son mucho más grandes que las otras, ¿ya? Y sus funciones son también diferentes. Como hemos visto, los kilomicrones llevan grasas del intestino hacia el hígado. Las VLL sacan grasas del hígado y las mandan a la sangre, ¿ya? Y en la sangre, como hemos visto, las VLL van repartiendo ácidos grasos a los diferentes tejidos. Entonces van alimentando un montón de tejidos que pueden usar ácidos grasos como energía. Las LDL llevan colesterol hacia los tejidos y las HDL sacan colesterol de los tejidos, ¿ya? Estas son las diferentes funciones de cada una de las 4 principales tipos de lipoproteínas. ¿Ok? ¿Consultas aquí? Profe, ¿qué hacían las LDL? Llevan colesterol hacia los tejidos, ¿ya? Eh, Cuando una Sí, VLDL, perdón, me confundí. Las BLDL son las principales, ¿o no? Sí, ahí me confundí anotando el nombre. ya, las VLDL eh, son las que se mueven por la sangre y van dejando sobre todo ácidos grasos a diferentes tejidos, ¿ya? Entonces, estas van dejando ácidos grasos y llega un momento cuando se hacen muy pequeñas que se segmentan, se separan en 2 partes. Una de esas partes es LDL, que tiene harto colesterol y esas son, hacen endocitosis en algunos tejidos, ¿ya? Por ejemplo, adipocitos, en algunos capilares, en el músculo,
¿ya? Algunas glándulas también, algunos tejidos conectivos, ¿ya? Las neuronas no. Las neuronas, por ejemplo, no hacen endocitosis de LDL, ¿ya? Y así. Entonces, en resumen, los kilomicrones llevan grasas de todos los tipos, triglicéridos, de todos los tipos, del intestino al hígado. Las VLDL sacan grasas del hígado, ¿ya? Y se pasean por la sangre. Y van dejando, sobre todo, ácidos grasos en los tejidos que pueden usar ácidos grasos, ¿ya? Porque no todos son capaces de degradar ácidos grasos, pero hay muchos que sí lo pueden hacer. A esos tejidos les va dejando la VLL ácidos grasos, ¿ya? Las LDL le llevan a los tejidos colesterol, ¿ya? También hay un grupo de tejidos que puede hacer endocitosis de estas, ¿ya? Esos tejidos las capturan enteras y, bueno, la parte de proteína la degradan hasta aminoácidos, la parte de colesterol queda en la membrana y así, ¿ok? Entonces la LDL lleva sobre todo colesterol, principalmente colesterol a los tejidos. Y las HDL retira colesterol de los tejidos, ¿ya? Esas serían como las principales funciones de cada una de las 4 lipoproteínas, ¿ok? ¿Más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, aquí hay algunas cosas que son importantes de recalcar, ¿ya? Algunas cosas que son importantes de recalcar. Uno, muchos tejidos son capaces de tomar ácidos grasos desde las VLDL, ¿ya? A través de las lipasas que tienen, y estos ácidos grasos van a servir como energía, ¿ok? Ahora, gran parte de las grasas que vienen de la dieta, recuerden, van a terminar en los adipocitos, ¿ok? Es decir, cuando nos alimentamos, la mayor parte de las grasas termina almacenada en el adipocito, en teoría para usarlo después, ¿ya? Pero a veces no hay después. Entonces, normalmente las grasas hacen estos viajes y quien guarda grandes cantidades de grasas es el adipocito. De modo que en momentos de ayuno, el adipocito tiene que ser capaz de liberar grasas hacia la sangre para alimentar a los tejidos durante el ayuno, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en este ejemplo, esto que está a la izquierda representa un adipocito, ahí ven, el adipocito. En el ayuno, por ejemplo, se produce la hormona, el glucagón, ¿ya? Que indica que hay que sacar reservas de los tejidos. O, por ejemplo, si hacemos ejercicio, tenemos un pic de adrenalina, lo que sea, también son estimuladores de estas rutas. Y aquí lo que tenemos es que lo que se guardó, los triglicéridos que se guardaron después del alimento, van a ser hidrolizados y se liberan ácidos grasos hacia los tejidos, ¿ya? Es importante esto porque la principal reserva que tenemos los humanos de moléculas son triglicéridos y son en los adipocitos, ¿ya? Y durante el ayuno estos van a salir hacia la sangre y son movilizados con proteínas o de varias formas, pero llegan hasta las células y allí muchas células van a ser capaces de tomar ácidos grasos y hacer respiración celular con estos ácidos grasos. ¿Ok? Vamos a verlo después, mañana, cómo se hace la degradación de estos. ¿Ok? Entonces, hay que considerar que hay un flujo permanente de grasas en el cuerpo, grasas que provienen de la alimentación y grasas que han sido guardadas, ¿ok? Grasas que han sido guardadas. Elementos exógenos entonces y elementos endógenos. Y de esta forma, a través del flujo de diferentes tipos de lipoproteínas, ¿ya? Se van movilizando cosas.
Del intestino al hígado por kilomicrones, ¿ya? Algo se puede mandar a los tejidos a guardar. Del hígado hacia otros tejidos por VLDL y LDL, ¿ya? Para guardar ya sean ácidos grasos en forma de triglicéridos o ya sea colesterol. Y este flujo permanente de moléculas tiene como centro metabólico el hígado, ¿ya? Entonces, independiente de si vienen directamente de la dieta o si vienen de los que están guardados o lo que sea, las células van a ser capaces de utilizar a los triglicéridos, que son su principal reserva, para generar energía, ¿ya? Los triglicéridos, como ya hemos visto antes, están formados por un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿ya? El glicerol, si ustedes recuerdan, es una molécula que deriva de la glucosa y puede regresar a glucosa, ¿ya? Entonces, de las diferentes formas de movilización de lípidos en la sangre, tenemos la VLDL, los kilomicrones, LDL, se pueden obtener glicerol y ácidos grasos. FFA significa free fatty acid, que sería ácido graso libre, ¿ya? Son ácidos grasos. Entonces, durante el ayuno hay muchas células, muchos tejidos que tienen la capacidad de poder tomar esos triglicéridos y degradarlos. Con el glicerol pueden hacer la ruta hasta glicólisis, ¿ya? Formando piruvato y después respiración celular. Y con los ácidos grasos también pueden llegar hasta acetilcoenzima A en la ruta que se conoce como beta oxidación y que también les sirve para aportar energía. ¿Ok? Entonces, de esta manera vemos cómo es que estas moléculas, sobre todo estas, los ácidos grasos, llegan a las células y aquí van a servir para poder generar ATP, ¿ya? Mañana vamos a revisar cómo ocurre este ingreso de ácidos grasos a la mitocondria y cómo se degradan aquí adentro para producir energía en una ruta que también es parte de lo que es una forma alternativa de respiración celular.